Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en el norte en Antofagasta, en el sur en Temuco, en la quinta región, en la región metropolitana, por supuesto, y también a los nuevos auditores que se suman a Radio Pauta, que se suman a Desde el Jardín, desde Punta Arenas. Tenemos auditores puntareneses, eso me tiene muy contento. La Patagonia se abrió al jardín, el jardín a la Patagonia. Radio Polar 96.5 FM en Punta Arenas transmite también estas conversaciones, estos paseos, estas divagaciones que hacemos de lunes a viernes a las 8 de la tarde aquí en mi jardín. El día 6 de abril de 1992 falleció tal vez uno de los tres, así dicen los fanáticos de la ciencia ficción, de los tres más grandes escritores de ciencia ficción contemporáneos. Me refiero a Isaac Asimov, que falleciera el 6 de abril de 1992. Cuando falleció Asimov, no se dijo que había fallecido de VIH, pero había fallecido de VIH. En ese momento el SIDA era un tema más tabú de alguna manera. En realidad había fallecido de VIH por una transfusión de sangre que se había hecho años atrás. Y toda la vida de Isaac Asimov está llena de estas extrañas circunstancias. Era hijo de molineros judíos, escapó de Europa del hambre, de la pobreza y también de la enfermedad. Murieron de neumonía muchos niños, podría haberse muerto él, y logró escapar y se fueron a vivir estos hijos de molineros judíos a Brooklyn, en Estados Unidos. Y fíjense ustedes que en esa época existían unas revistas de ciencia ficción muy baratas que se llamaban las Pulp, que transmitían historias científicas o pseudocientíficas o de ciencia ficción. Y a esas se hizo adicto Isaac Asimov. Y ahí empezó a enamorarse del fascinante mundo de la ciencia ficción. Y la gracia de Isaac Asimov que él hizo una ciencia ficción dura, es decir, una ciencia ficción que tiene datos científicos y técnicos y conocimientos, puesto que él era un científico, él era un bioquímico. Y es conocido porque adelantó, no sé si profetizó, pero sí adelantó ciertos cambios importantes que iban a ocurrir en nuestro mundo. Incluso predijo muchas cosas que iban a pasar en el año 2014. No hemos llegado todavía, o sea, estamos pasados, 10 años el año 2014. Pero predijo cosas que en ese momento parecían imposibles. Otras, por supuesto, que no las predijo. Y entre las novelas más importantes está la que tengo aquí entre mis manos, trilogía de Fundación. Ese es un tremendo e interesantísimo y entretenido libro que cuenta cómo el Imperio Galáctico, creado por Asimov, se derrumba. Su caída es inexorable, pero es tan lenta como es lento el Imperio. Y esa caída habría pasado desapercibida a no ser por un hombre, Hari Seldon, que se supo adelantar el futuro. ¿Cómo? Mediante la ciencia de la psicohistoria, calculó que al imperio le sucederían 30.000 años de barbarie. Y ahí empieza esta historia del Imperio Galáctico, su desmoronamiento, el anticipo de ese desmoronamiento que hace este psicohistoriador. Fíjese que Paul Krugman, que es premio Nobel, dijo: cuando leí la trilogía Fundación de Asimov, pensé, yo quiero ser psicohistoriador. Por desgracia, esa ciencia no existe, así que me hice economista, que era lo más parecido. Aquí los economistas están aquí diciendo que pueden ellos predecir lo que ocurrirá en el mundo. Creo que están exagerando un poco, pero es evidente que la economía es una ciencia tremendamente interesante y que nos aporta datos de nuestra realidad. Otro elemento de Isaac Asimov: él formuló las 3 leyes de la robótica. Hoy que estamos hablando con tanta intensidad sobre los desafíos de la inteligencia artificial en nuestro mundo,
es interesante ver qué es lo que pensaba Asimov sobre el desarrollo tecnológico que fuera a crear en el futuro entidades que pudieran incluso competir con el ser humano, en este caso los robots, y hoy día hablamos de la inteligencia artificial. Y él formuló tres leyes de la robótica. Primero, que un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción que un ser humano se dañe. Esa es la primera ley. La segunda ley, un robot debe obedecer órdenes dadas por un ser humano, eh, excepto cuando las órdenes entren en conflictos con la primera ley. Y la tercera ley de la robótica de Asimov es que un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Pensó muy bien Asimov estas leyes, ¿no? Son muy simples, pero de alguna manera aseguran y cautelan que los robots no tengan predominio sobre el ser humano. Desde luego, esos robots no deben tener imaginación, decía Asimov, que es lo único que nos permite distinguirnos de las máquinas. Y no para conversar, no con un experto en Asimov, sino con un lector de Asimov. Yo tampoco soy experto en Asimov, pero sí los libros que he leído me han parecido muy interesantes. Tiene un estilo muy dinámico Asimov. No tiene largas descripciones como ocurre con otros grandes escritores de ciencia ficción. Sobre todo son diálogos entre personajes. Es un escritor de ciencia ficción, yo lo encuentro bastante asequible para iniciarse en ese género. Hoy día vamos a conversar con un astrónomo. Él es profesor titular del Instituto de Estudios Astrofísicos de la Universidad de Portales, tiene un PhD en astronomía, estudia sistemas planetarios cercanos, desde pequeños planetas rocosos hasta gigantes gaseosos como Júpiter. Se llama James Jenkins y está aquí conmigo sentado ya en este banquito debajo de este bello árbol que tengo acá. Tengo árboles chilenos, pero también especies que no son autóctonas. Tengo un fiel chucao que me acompaña en mi jardín. James, un gusto de recibirte esta tarde en mi jardín. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de hablar de este tema súper interesante contigo, Irio. Oye, James, lo primero que te quiero preguntar, ¿qué significó para ti leer a Asimov? ¿Qué recuerdos tienes de esa primera lectura de Asimov? ¿Cuándo lo leíste? Sí, well, este es un buen pregunta para mí porque Asimov fue uno de los primeros escritores que yo leí cuando yo era joven. Estoy hablando 30 años, es terrible decir yo estaba tan joven 30 años antes, pero este es cuando me imagino está cambiando entre primer básico a secundario, es una interesante parte de la vida, etcétera, para niños, son impresionables, etcétera. Entonces, yo estaba, no sé, buscando mi forma de ser, como jugando fútbol, el típico en Escocia, cree que voy a ser un futbolista y qué Ah, más puedo hacer. Y un día yo recuerdo creo que es el último año de primer básico, un profesor estaba hablando de ciencia ficción y en particular Asimov, mencionó Asimov. Y al momento yo estaba interesado en el tema porque mi papá me ha comprado un telescopio, de joven de 8 años y estaba acostumbrado a observar cosas como la luna y pensar un poquito de los planetas, etcétera. Pero yo fui a la biblioteca local, que lamentablemente no muchas personas están haciendo al día, pero fui por allá y encontré un libro, de hecho, de cuentos cortos. Creo que el primero, si yo recuerdo, estoy pensando 30 años en el pasado, fue de Asimov y fue de la Fundación, de la serie de Fundación. Entonces yo comencé a leer y en el principio fue difícil leer porque fue que mencionaste en el principio, es ciencia ficción dura. Entonces, basado en un régimen científico en muchas formas, pero Asimov tiene buen visión a extender cosas a sus límites con las leyes de robots, por ejemplo. Si extendimos ¿qué pasa? ¿Y qué pasa a nosotros como humanos? mm, Etcétera, así. Entonces, yo continué a
leer este difícil cuento y por el final el cuento corto, yo estaba fascinado con este concepto y no por la parte que es coloroso, vamos a decir, la parte del cuento que me encantó también, pero porque en la noche estoy tratando de dormir, pero todavía el cuento es en mi mente, cómo va a ser el futuro de la humanidad. Él hizo estos pronósticos, un empiro grande, la galaxia que mencionaste antes contra este chico fundación y en dos conceptos, la vida en diferentes planetas, etcétera. Entonces, para mí, este fue una de las semillas que comenzó mi fascinación, la curiosidad de astronomía, pero profunda como en ciencia. Entonces, un hombre que yo no conocía para nada, Asimov tenía un afecto en mí y ayudó en mi selección de una carrera, que sea, que es O sea, de para alguna mí manera, impactante. Asimov fue tu iniciador, él te inició, el primer iniciador en la ciencia, ¿no? Este fue una de las cosas, sí, yo estaba de la televisión, de las películas, y entonces tenía la Guerra de las Galaxias, y en particular un otro que me encantó fue The War of the Worlds, disculpa, no, the Day the Earth Stood Still, no sé cómo se dice el día de la Tierra paró o algo, ¿Ya? cómo se dice en español. Y yo estaba viendo mucho y comenzando este concepto y cuando leí los libros en particular del Asimov fue algo que me dejó, quedó en mi mente y yo estaba comenzando la curiosidad a cuestionar, etcétera. Entonces sí, Asimov para mí fue impactante, una persona impactante en mi vida, como elegí mi carrera. ¿Y cómo diste el paso primero, ya no solamente el primer impacto imaginativo que te produce Asimov, sino cuándo finalmente decides dedicarte a la astronomía? ¿Qué es lo que te hace decidirte finalmente dedicar tu vida a esto? Sí, Asimov estaba comenzando, entonces yo leí más y más, etcétera, y tenía esta idea de que yo estaba interesado, de hecho fue muy claro, porque yo estaba interesado en como el concepto de nuevos mundos y con particularmente el típico como aliens, existen otra vida en el universo. Y no tomé totalmente en serio este tema, porque nació de joven, de como 7 años, yo estaba con mi papá, él estaba un conductor, y yo fui muchas veces con él con libritos que mi mamá tenía, y uno fue de, la, de las ovnis, y yo estaba un niño rebelde. Entonces no creo nada en etcétera. Yo necesito verlo, etcétera. Crecí más y leí estos libros. Yo estaba entendiendo ciencia ficción dura, que como ciencia puede ser parte de la ficción y la realidad de nosotros. Entonces, cuando descubrimos el primer planeta en 95, fue anunciado al mundo. Cuando yo leí en la revista, o que yo sabía, es como una epifanía o algo así, boom, yo tengo que trabajarme en este tema, este área. Con todo yo estaba creciendo y boom, hay una cosa que cabe a mí totalmente, la búsqueda de planetas. Científicamente podemos tener una respuesta en el futuro de la pregunta, ¿hay vida afuera de la Tierra? Entonces, para mí, sí, fue como un momento que crecí, boom, una explosión en 95. Oye, 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 James, y esa expectativa que tú tenías cuando más joven, esa expectativa de saber si había vida fuera de nuestro planeta, de qué otros planetas hay, etcétera, ¿no ha sido defraudada por la ciencia o al contrario? Mirándolo con la distancia de todos los años de tu trabajo como científico, eh, eh,
digamos, ¿se ha cumplido ese sueño o todavía está abierto? Ahora estoy feliz en que estamos cumpliendo. Nunca va a ser cumplido, definitivamente no, pero que la expectación que yo tenía de joven, por supuesto, el mundo es mucho más fácil de joven y yo pensé que eventualmente ahora, años 24, etcétera, vamos a estar en autos volando y todo, porque leí tanto de estos cuentos de ciencia ficción. Pero cuando maduré, por supuesto, lo veo con ojos diferentes y el James niño, su visión es que fue poco diferente, quería ver el final y ahora yo entiendo que el final no existe, no hay final a este cuento, estamos en un camino nomás y estamos aprendiendo más y más cada año, cada observación tenemos. Entonces, yo creo que la gran parte de mi expectación está cumplido en un sentido y estoy feliz con este. ¿Y en qué parte del camino estamos? Un camino largo, evidentemente, ¿no? Un camino largo como los que escribe Asimov, porque Asimov, por ejemplo, dice que el Imperio Galáctico se derrumbará y que habrá un imperio después que le sucederá de 30.000 años de barbarie, ¿ya? Estamos hablando de 30.000 años en la escala. A ver, en este camino largo de ir acercándonos a otros planetas y a posibles formas de vida en otros planetas, ¿dónde estamos hoy en el camino? Si uno tuviera que colocar la historia de la astronomía, ¿en qué punto estamos del camino? Oh, estamos en un parte muy importante por el camino mío, y que es parte del camino de nosotros como persona, humanidad. Que esta pregunta que yo tenía de joven y muchas personas quieren una respuesta, estamos realmente cerca de dar una respuesta científica a la pregunta, hay exovida, hay vida fuera de la Tierra. Estamos enviando naves espaciales a los planetas en el sistema solar, Marte, etcétera, en lunas alrededor de Júpiter, pero también en las estrellas cercanas de nosotros. Realmente estamos investigando sus atmósferas. No solo a descubrir ahora, no parte de este. Hemos pasado este. Estamos encontrando planetas, todavía no totalmente parecido a la Tierra. Esta es la próxima parte, la próxima 10 años, 15 años, vamos a invertir mucho en la búsqueda de planetas similar a la Tierra. Pero hemos llegado al momento donde podemos investigar la química, la física de las atmósferas de planetas alrededor de otras estrellas. Entonces, estamos al borde realmente de una parte fundamental que vamos a encontrar planetas que nosotros podemos decir son similares a la Tierra en muchas características y vamos a pasar a investigar su atmósferas. Y imagínate, estamos invirtiendo $1.000 millones en la próxima generación de telescopios que vamos a tener en Chile y las naves espaciales para responder a esta pregunta. Hay otros planetas habitables que tienen condiciones para la vida en nuestra cercanía, cerca del Sol de nosotros. Entonces, estamos lejos en el camino de este camino. Oye, bueno, ¿tan lejos de que podamos hacerlo antes de que la humanidad se autodestruya a sí misma o tú eres optimista en ese sentido? Sí, desde la cosa de Asimov tenía una propensidad para pensar gigante y proyeccionar los libros que mencionaste ahí, como hablando en escalas de tiempo gigantes, 30.000 años y cosas así. Es complicado para nosotros pensar en este tipo de tiempos, son muy largos. Pensemos 30.000 años antes, donde estamos llegando a edad de hielo y todo es un totalmente diferente mundo. Entonces el mundo cambió en este tipo de escala de tiempos. Entonces pensando cómo nosotros vamos a ser, no estoy totalmente seguro, pero creo que yo soy optimista. Yo creo vamos a continuar desarrollando y eventualmente debemos y tenemos que superar los problemas que tenemos actualmente en el mundo y
y la ciencia va a ayudar a hacer el conocimiento, el crecimiento de educación va a ayudar mucho en este. Como tú hablaste al comienzo de esa ilusión de niño, bueno, hay muchos que tienen ilusiones jóvenes, incluso que a lo mejor quisieran estudiar astrofísica, capaz que no estén escuchando hoy día. A ver, tú hablaste de que se está yendo a buscar exovida en otros planetas. ¿Dónde? Desde luego en Marte entiendo que se están haciendo pruebas en este momento y probablemente se llegará a algunas conclusiones ahí. Pero ¿dónde es más probable que encontremos exovida primero, según la información de la que se dispone hoy? Brillante pregunta. También hay campos que creen que vamos a encontrar evidencia en el sistema solar, en como Marte o algunas de las lunas de Júpiter, como Europa. Y porque la búsqueda comienza con la búsqueda de agua en la forma líquida. Este es que creemos que es lo más importante característica que queremos buscar agua en la forma líquida. Es esencial para la vida, para la evolución de vida, etcétera. Entonces, si yo iba a apostar, em, tengo que comenzar en el sistema solar. Yo trabajo afuera del sistema solar, en planetas afuera del sistema solar, pero es complejo estar 100% seguro y nunca estamos en ciencia, todo es una probabilidad, Mm. pero es muy difícil responder a decir definitivamente las observaciones que tenemos son evidencia pura de la vida. Podemos decir que tiene una atmósfera, probablemente agua en la forma líquida, y hay indicadores químicamente que moléculas, átomos que podrían indicar vida, pero para estar definitiva o para sí, una respuesta, tenemos que pensar más cerca de nosotros, más cerca de la casa, como en el sistema solar. Pero tú te has ido más allá del sistema solar. Tu interés te ha llevado a estudiar sistemas planetarios, bueno, cercanos, pero también a gigantes gaseosos como Júpiter. Háblanos un poco de las fronteras a dónde has llegado y qué es lo que te ha fascinado o te sigue fascinando más en esa búsqueda tuya como científico. Sí, esta es la cosa. Yo estaba esta gran pregunta de la vida. Yo pensé, well, tenemos que encontrar planetas alrededor de otras estrellas. No estaba pensando yo, al menos personalmente, en el sistema solar. Yo quería entender más del universo en la escala grande. Y todavía la escala que estoy hablando es la escala chica, en el gran escala, vamos a decir, del universo. Es un gran arena, gran lugar. Pero sí, que me fascinó a mí antes, cuando yo estaba pensando qué estudiar, fue los planetas alrededor de otras estrellas. Estaba algo nuevo, estaba de moda cuando yo fui a la universidad. Es fácil para mí estar eh, feliz, más de feliz, emocionado de estudiar este. Y y no sé, yo tenía este concepto que fue algo más grande. Si yo, en vez de gastar mucho de mi tiempo en planetas que tenemos muchos equipos en el norte, pensamos de NASA, etcétera, estudiando in situ estos planetas, quiero empujar las bordes, quiero tratar de entender planetas que no podemos tocar, que solo podemos observar en remote, y entonces parte fue un desafío. Yo quería ayudar a empujar los límites. ¿Qué nos falta? O sea, qué es lo que nos falta importante de conocer de este gigante gaseoso como Júpiter? Hay una película en Netflix, no sé si la viste, que acaba de salir de un astronauta que va a vivir una experiencia interior muy importante a medida que se acerca a Júpiter. Esto está mezclado con un drama personal, la separación de su mujer, porque bueno, la pareja fracasa porque él tiene que vivir siempre en estas misiones espaciales que le impiden estar con su mujer. Y le van pasando cosas en que se van mezclando acontecimientos físicos con temas más interiores de él. A ver, háblanos un poco de Júpiter. Sí, bueno, los gigantes de gas fueron los primeros planetas que nosotros encontremos en el pasado. En 95 fue el planeta, se llama 51 Pegasi B, que fue un planeta como Júpiter,
pero estaba muy tan cerca de su estrella que está orbitándolo en 4 días, o su año es como 4 días. En vez de Júpiter, que es muy lejos del Sol, es un planeta gigante, pero frío. Este fue un gigante de gas, pero muy caliente. Súper diferente. Entonces, hemos encontrado muchos de estos planetas grandes como Júpiter, pero calientes, muy cerca de sus estrellas porque son más fáciles a encontrar con los métodos que usamos nosotros. Entonces, para la próxima fronteras que queremos es realmente encontrar otros sistemas solares, vamos a decir, planetas como Júpiter, pero lejos de sus estrellas. Queremos tratar de encontrar más de estos, estamos encontrándolos ahora. Tiene años, como de 12 años de nosotros, están orbitando sus estrellas. Entonces toma mucho tiempo encontrarlos, confirmarlos y después tratar de investigarlos, sus atmósferas. Entonces es un progreso un poco lento, pero tenemos que hacerlo para poner Júpiter en su lugar en el universo. ¿Qué químico? Júpiter es especial con sus vientos, su químico, estos tipos de cosas. O es un planeta común y el sistema solar es común o no. Entonces estamos en el momento tratando de responder a y los próximos 5 o 10 años vamos a tener algunas respuestas de con por ejemplo, el nave espacial James Webb, que está volando ahora, y, y en par de años más, pocos años más, y aquí en Chile vamos a tener el gran telescopio ELT, el Extremely Large Telescope. Y con la sensibilidad de ellos son increíbles. Oye, James, y me imagino que Chile debe ser un país privilegiado para un astrofísico. ¿Cómo lo ves tú, Chile, con su proyección astronómica? ¿Qué proyección tiene nuestro país en el desarrollo de la No, astrofísica? disculpa, sí, Chile ¿cuál es la terma? Sí, es como la meca de astronomía o algo así. Es como si tú eres un astrónomo observacional. Quieres estar en Chile, porque Chile tiene ya algunos observatorios profesionales en el norte. Tenemos cielos oscuros, secos, hay desierto y montañas que son combinaciones ideales para nosotros. Queremos estar lo más alto posible, así que tenemos menos atmósfera a observar. Entonces, Chile no tiene comparación en el mundo realmente para un astrónomo observacional como un observador, porque tiene tantos telescopios de diferentes tamaños, tiene tantas facilidades, tantos instrumentos que cubre toda la parte del espectro electromagnético o los colores, etcétera, que quieras observar. Entonces, observacionalmente, no hay ningún experimento astronómico que no puedes hacer aquí en Chile. Eso es definitivamente el centro del mundial astronómico observacional, puedo decir. Te quiero agradecer muchas gracias, James, por haber caminado conmigo esta tarde y conversado conmigo y compartido tu pasión por la astronomía, que parte con la lectura de una novela o unos cuentos de Isaac Asimov. Y tú te pareces un poco al joven con el que parte la novela Fundación, que se llamaba Gal Dornick y que estaba ansioso por llegar a Trantor, que era el centro de esa galaxia, ¿no? Y lo único que quería era llegar, y quería ver las imágenes y todavía no le permitían, y así parte la novela Fundación. Bueno, tú de alguna manera eres un Gal Dornick de la astrofísica escocesa que terminó aquí en Chile, no en Trantor, pero abriendo la mirada hacia posibles Trantor allá afuera. Muchas gracias, James, por haber compartido esta tarde tu historia aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias, un gran placer. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de este pequeño jardín. Imagínense, en medio de una galaxia de jardines que nos exceden completamente. Saludar a todos los que nos escuchan en Radio Pauta y también en Radio Polar 96.5 en Punta Arenas. Nos encontramos nuevamente mañana cuando habla a las 8 de la tarde
la verja de madera de mi jardín. Gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.